Hola amigos del Saber de Letras, bienvenidos una vez más a nuestro espacio. Hoy hablaremos del canon de las escrituras, pero la palabra canon requiere ser definida y explicada. Si usted menciona el canon de las escrituras en una reunión de creyentes, seguro va a recibir algunas miradas de desconcierto. La mayoría de los creyentes saben que la palabra de Dios es llamada espada de doble filo, pero no recuerdan un pasaje que se le compare con un arma de fuego por su semejanza al cañón. En realidad, la palabra canon es una metáfora, pero nos podemos preguntar, ¿por qué fue usado este concepto? ¿Cómo fueron seleccionados los libros que debían pertenecer al canon de las Escrituras? Ya comenzamos dentro de unos segundos. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. El término original canon provenía de una raíz que significaba tallo de bambú o mimbre. En tiempos bíblicos se empleaban las cañas como unidades de medida y para los hebreos una caña medía cerca de 3 metros. Así, la palabra llegó a utilizarse para aludir en el sentido metafórico una norma o estándar, un criterio de medición definido. El término llegó a ser utilizado para hacer referencia a la lista completa de libros dados por Dios al hombre. Atanasio, obispo de Alejandría, se refirió al Nuevo Testamento en el año 350 después de Cristo como el canon de las Escrituras. En otras palabras, este obispo consideró que la colección de 27 libros usados en las iglesias del Nuevo Testamento correspondían a la segunda y última parte de la revelación de Dios que había empezado con los libros del Antiguo Testamento. Aunque se disputó la inclusión de algunos libros en el canon del Nuevo Testamento, la elección final de Anastasio y otros padres de la iglesia primitiva se mantuvo firme. En la actualidad, empleamos el término canon de las Escrituras para decir que la Biblia está completa y que nada se le pueda añadir ni quitar. Dios nos ha dado toda su revelación y la Biblia es nuestro canon, nuestra única regla de fe y conducta. Ella es eficaz, suficiente, infalible, inerrante y tiene autoridad plena sobre nuestra vida. Como el parámetro perfecto de Dios, es obligatoria en lo moral y determinante en la evaluación de cualquier otro escrito, concepto o idea. Es útil saber qué significa la palabra canon, pero debemos preguntarnos, ¿cómo decidieron los padres de la iglesia cuáles libros debían pertenecer al canon? Aunque la palabra canon no se utilizó para hacer referencia a las escrituras en tiempos del Antiguo Testamento, siempre se mantuvo un concepto claro de que los libros del Antiguo Testamento eran un grupo unificado de escritos sagrados que eran únicos y exclusivos. Se aplicaban dos pruebas básicas para determinar si un libro debía pertenecer al canon del Antiguo Testamento. Si este fue inspirado por Dios, escrito por profetas o alguien con el don de profecía, y si fue aceptado, preservado y leído por el pueblo de Dios, los israelitas. El canon del Antiguo Testamento quedó cerrado alrededor del año 425 a.C. con la profecía de Malaquías. No había confusión alguna en cuanto a los libros que habían sido inspirados por Dios. En primer lugar, los escritores afirmaban sin temor que habían sido inspirados. En segundo lugar, el pueblo de Dios no encontró error alguno tras revisar y evaluar estos escritos. Se ajustaban a todos los criterios históricos, geográficos, teológicos y cumplían con todos los requisitos que determinaban su coherencia espiritual y su inspiración divina. La tradición judía sostiene que los últimos compiladores del canon del Antiguo Testamento formaban parte de la Gran Sinagoga, aquella escuela de escribas fundada por Esdras tras el regreso de los judíos del cautiverio en Babilonia. Es interesante que en esa época se hicieron tantos esfuerzos como en la actualidad para añadir ciertos textos a las Escrituras. Muchos trataron de añadir al Antiguo Testamento cerca de 14 libros no canónicos. Esta colección de libros apócrifos u ocultos incluye Primera y Segunda de Esdras, Tobías, Judith, el Canto de Esther, la Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, el Cántico de los Tres Hijos Santos, la Historia de Susana, Bel y el Dragón, la Oración de Manasés y 2 libros de los Macabeos. Los judíos no permitieron que los libros apócrifos fueran parte del canon del Antiguo Testamento debido a que fueron escritos mucho después de haberse completado el canon alrededor del año 400 a.C. y carecían de la calidad profética que les diera el sello de las escrituras inspiradas. Ninguno de los escritores apócrifos afirman haber recibido inspiración divina y de hecho algunos dicen de frente que carecen de ella.
El saber de letras. Al final de nuestro programa, vale la pena señalar que los libros apócrifos contienen errores fácticos y enseñanzas doctrinales y éticas cuestionables, como la oración por los muertos, por ejemplo. Por esta razón, es interesante que la Iglesia Católica Romana haya aceptado por completo los libros apócrifos, los cuales se incluyeron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una vez más, agradecemos vuestra atención y les invitamos a seguirnos por las redes. No dejes de suscribirte y dejarnos un me gusta si lo deseas. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Un abrazo, amigos, y hasta la próxima. Adiós. Adiós.